Buenas tardes. En esta presentación vamos a analizar qué ocurre cuando los antibióticos dejan de ser efectivos y qué soluciones o respuestas nos propone la química frente a la resistencia antimicrobiana. Nos vamos a enfocar específicamente en el papel de los aldehídos y las cetonas, siempre desde el enfoque de una sola salud. La idea es mostrar que la química no solo explica el problema, sino que también nos ayuda a pensar en las soluciones. Nuestra exposición va a estar dividida en 4 bloques, uno que nos ayuda a recordar un poco la presentación pasada, otro que nos dé la química básica del problema, otro que nos hable sobre la aplicación veterinaria y por último sobre las consecuencias y cuidados en la nutrición humana. Entonces, recordamos. Para ubicarnos, en la primera presentación analizamos cómo el uso de los antibióticos beta-lactámicos genera presión selectiva. Esta presión significa que el antibiótico elimina las bacterias sensibles, pero permite que sobrevivan aquellas que tienen mecanismos de resistencia. Con el tiempo, esas bacterias resistentes se vuelven dominantes. Por eso entendemos la resistencia antimicrobiana como un problema tanto químico como biológico. También identificamos que el punto crítico del antibiótico beta-lactámico es su anillo beta-lactámico, porque cuando esa estructura se altera, el antibiótico pierde totalmente su función. Partiendo de eso, surge una pregunta: ¿qué puede hacer la química cuando este mecanismo deja de funcionar? Entonces, aquí es donde entra el bloque A, el núcleo químico y los compuestos carbonílicos. Entonces, la pregunta ya parte de cómo se puede responder a la resistencia antimicrobiana. Entonces, nuestro enfoque no es clínico ni farmacológico, sino químico. Desde la química básica podemos analizar cómo ciertos grupos funcionales interactúan con estructuras bacterianas. En lugar de pensar solo en nuevos antibióticos, pensamos en cómo modificar esas interacciones químicas. En este caso, nos vamos a centrar en los compuestos carbonílicos, específicamente los aldehídos y las cetonas. Para entender por qué se buscan esas alternativas, primero hay que tener claro por qué falla el antibiótico. Muchas bacterias producen enzimas como beta-lactamasas. Estas enzimas tienen la capacidad de romper el anillo beta-lactámico. Al romperse el anillo, ocurre un cambio químico en la molécula del antibiótico. Entonces, como vimos en la primera presentación, la función del antibiótico depende directamente de su estructura y sobre todo el anillo beta-lactámico. Por eso cuando la estructura cambia, el antibiótico deja de funcionar, lo que muestra que el fallo del antibiótico es, en esencia, un fenómeno químico. Aquí es donde entran los aldehídos y las cetonas. Es importante aclarar desde el inicio que estos compuestos no son antibióticos. Su interés está en que ambos comparten un grupo funcional llamado carbonilo. Este grupo se caracteriza por un enlace doble entre carbono y oxígeno. Desde la química básica, este enlace es altamente polar y reactivo. Y es justo esa reactividad lo que permite que los aldehídos y las cetonas interactúen con diferentes biomoléculas. Por esta razón, se estudian como herramientas químicas capaces de interferir en procesos bacterianos relacionados con la resistencia antimicrobiana. Entonces, aquí es donde debemos ver la reactividad del grupo carbonilo, la cual es clave para entender el interés que tenemos en este contexto. Debido a la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el oxígeno, el enlace presenta una distribución desigual de carga. Esto hace que el grupo carbonilo pueda interactuar con grupos funcionales presentes en proteínas. Cuando estas interacciones ocurren, puede alterarse la estructura o la función de esas proteínas. Desde la química no se está buscando destruir directamente la bacteria. Lo que se busca es modificar químicamente el entorno en el que actúan esos mecanismos de resistencia. Es una forma indirecta, pero estratégica, de enfrentar la problemática. Entonces, la relación con la resistencia antimicrobiana es que estos compuestos pueden actuar como un apoyo químico. Como interactúan con las proteínas bacterianas, se puede dificultar la acción de los mecanismos de resistencia. Esto incluye interferir con las enzimas como las beta-lactamasas. Al reducir la eficiencia de estos mecanismos, se puede favorecer la acción del antibiótico. De esta manera, la química no está reemplazando el antibiótico, sino que lo está complementando. A continuación, veremos cómo estas estrategias químicas se están aplicando en el ámbito veterinario. En el bloque B vamos a hablar sobre la aplicación en veterinaria, uso y control. Nombre es Heidi Alexandra Ballén Rodríguez.
Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar sobre el uso y el control en entornos veterinarios. Básicamente la idea principal es que un buen control en la producción animal ayuda a evitar la propagación de bacterias resistentes. Así que es importante el control ambiental, que consiste en aplicar desinfectantes en superficies, comederos y sistemas de agua para eliminar microorganismos. Pero esto no solo consiste en aplicar, sino también hay que hacerlo en las dosis correctas, porque si no, las bacterias pueden llegar a adaptarse. También vemos dos puntos clave. Está el vacío sanitario, que es cuando se desinfectan completamente las instalaciones antes de meter nuevos animales. Y también están los protocolos de bioseguridad, que controlan quién entra, qué entra y cómo entra al lugar. Todo esto se aplica en lugares como galpones avícolas y porquerizas. En resumen, si se hace bien, este control permite cortar la cadena de transmisión de enfermedades. En esta diapositiva vamos a hablar sobre los aldehídos en la desinfección pecuaria. Lo importante aquí es que estos compuestos tienen una estructura que les permite destruir microorganismos de forma irreversible. Por ejemplo, el glutaraldehído tiene un amplio espectro, lo que significa que elimina bacterias, virus, hongos e incluso esporas, y además no daña los equipos. También está el formaldehído, que es más simple, pero es mucho más potente. Se usa sobre todo en fumigaciones, aunque hay que tener cuidado porque puede llegar a ser muy tóxico. Ambos funcionan dañando proteínas y el material genético de los microorganismos, lo que garantiza que mueran. Por esto son muy utilizados en el área de la veterinaria, pero siempre con un buen control. Bueno, ahora en esta diapositiva vamos a hablar sobre los beneficios y riesgos en veterinaria. Por un lado, tenemos los beneficios, que ayudan a reducir la cantidad de bacterias en el ambiente y también disminuyen la necesidad de usar antibióticos. Pero por otro lado están los riesgos. Por ejemplo, pueden causar irritación en animales y personas, especialmente en las vías respiratorias. Además, si no se maneja bien, pueden contaminar el agua y el suelo. Entonces, pues lo más importante aquí es entender que no solo se trata de usar desinfectantes, sino de usarlos correctamente, buscando siempre un equilibrio entre eficacia y seguridad. Finalmente, en esta diapositiva vamos a explicar sobre la selección indirecta y la resistencia cruzada. Esto ocurre cuando se usan mal los desinfectantes, por ejemplo, en dosis muy bajas. En este caso, no todas las bacterias mueren y las que sobreviven se vuelven más resistentes. Algunas bacterias incluso desarrollan mecanismos para expulsar sustancias tóxicas como desinfectantes o antibióticos. Esto lleva a lo que se llama resistencia cruzada, donde ya no solo resisten a los desinfectantes, sino también a medicamentos. Por eso es clave usar las dosis correctas y cambiar los productos de vez en cuando para evitar que las bacterias se adapten. En conclusión, el uso responsable de estos productos protege la salud de los animales, la salud de las personas y el medio ambiente. Me tornes a hablar sobre el bloque C, que es la nutrición humana. Seguridad alimentaria y residuos. Los antimicrobianos son medicamentos utilizados para prevenir y tratar enfermedades en los animales de producción. Sin embargo, cuando se usan de forma inadecuada o no se respetan los periodos de retiro antes del sacrificio,
la producción de leche o la recolección de huevos, pueden quedar residuos en los alimentos que consumimos. Estos residuos pueden encontrarse en productos de origen animal, como la leche, la carne, los huevos y sus derivados. Para proteger la salud del consumidor existen diferentes medidas de control. Una de ellas son los límites máximos de residuos, que establecen la cantidad máxima permitida de estas sustancias en los alimentos. También está la trazabilidad, que permite conocer el origen y recorrido de cada alimento, y el control sanitario, mediante inspecciones y análisis que garantizan que los alimentos sean seguros para el consumo. Impacto en la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es un conjunto de microorganismos beneficiosos que viven en nuestro intestino. Estos microorganismos cumplen funciones muy importantes como ayudar a la digestión, participar en la absorción de nutrientes y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Cuando existe una exposición repetida a residuos de antimicrobianos presentes en algunos alimentos, aunque sean pequeñas cantidades, puede alterar el equilibrio natural de esta microbiota. Esto puede favorecer a la aparición y selección de bacterias resistentes, además de disminuir la diversidad de organismos beneficiosos. Los grupos más vulnerables a estos efectos son los niños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores y las personas con el sistema inmunológico comprometido, ya que dependen de más de una microbiota saludable para mantener un buen estado de salud. Prevención desde la nutrición. Desde la nutrición también es posible prevenir este problema. Una de las principales estrategias es la educación alimentaria, enseñando a la población la importancia de consumir alimentos seguros y provenientes de sistemas de producción responsables. Además, es fundamental mantener la vigilancia de los alimentos mediante controles sanitarios y promover prácticas productivas que reduzcan el uso innecesario de antimicrobianos. Dentro del enfoque Una Salud, el nutricionista tiene un papel muy importante porque educa a la población, promueve hábitos alimentarios seguros, participa en programas de vigilancia y trabaja de forma interdisciplinaria con médicos, veterinarios y otros profesionales. En conclusión, la prevención no solo depende de una sola profesión, sino del compromiso conjunto de productores, profesionales de la salud y consumidores. Cierre. Una sola salud. Para finalizar, la resistencia antimicrobiana es un problema complejo que requiere trabajo conjunto de diferentes disciplinas. Desde la química comprendemos cómo actúan los compuestos, cómo se generan los residuos y cuáles son los mecanismos que favorecen la resistencia antimicrobiana. La medicina veterinaria se encarga de promover el uso responsable de los antimicrobianos y de realizar los controles necesarios durante la producción animal. Por su parte, la nutrición protege al consumidor mediante la educación alimentaria y promueve la seguridad e inocuidad de los alimentos. Cuando estas tres áreas trabajan de forma integrada, se protege la salud humana, la salud animal y el medio ambiente, que es precisamente el objetivo del enfoque Una Sola Salud. Como mensaje final, recordemos que la química explica tanto el origen como las soluciones frente a la resistencia antimicrobiana, pero solo funcionan si todo el sistema actúa de forma coordinada. Muchas gracias.